por prestarnos la vida, por darnos este momento de comunión, de intimidad, por tantas cosas y ser tan bueno con nosotros, por regalarnos el milagro de la sobriedad. De verdad que sí es un milagro. Sigo insistiendo que, que esto es de valientes, esto es para el que se dispone y el que es sincero. Voy a iniciar este capítulo y creo que ya estamos en un bloque nuevo, en un bloque distinto, donde habla de los mandamientos, perdón, de los preceptos y las amonestaciones. Creo que es importante nosotros tener claro, porque no solamente el proceso de rehabilitación, el proceso de la vida de nosotros depende de eso. Es importante nosotros tener presente que todo nuestro ser está enmarcado en preceptos y amonestaciones. Si se cae esto, se cae el proceso de rehabilitación y por ende se va a caer nuestra vida. Vamos a caer nuevamente en el círculo vicioso que tanto les digo, de dejar de repetir los mismos patrones de conducta, los síntomas o lo que nos puede llevar nuevamente a flaquear o lo que nos puede llevar nuevamente a repetir algo que ya no necesitamos repetir. En ese orden de ideas, ya enfocándonos y dejando los proverbios para la vida y la conducta, ya nos vamos a enfocar en estos capítulos que nos enrutan a los preceptos y a las amonestaciones. Y nos deja de entradita uno que es importantísimo, lo que dice el versículo 17. Algo con lo que mañana, tarde y noche trabajamos, pensamos, meditamos, evaluamos, analizamos, introspeccionamos. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Alguien dijo una frase: nosotros escuchamos para sanar. Y dijo, pero nosotros escuchamos para aprender a amar. La escucha es clave. Y la gran mayoría llegamos con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La ansiedad, la compulsividad, el consumo, los comportamientos, los hábitos que traían, dificultaban que nosotros pudiéramos ser receptivos. Por eso, aún en la fundación, a muchos toca hacerles un banco de confrontación. Se sienta en la mitad, alrededor el grupo, y le dicen, siéntese receptivo. Y se acuerdan que incluso las manos hacia dónde deben estar. Hacia arriba. Y no es fácil, porque parte del proceso de reeducación es que a nosotros nos vuelven a reeducar el oído. No escuchábamos. No escuchábamos. Y ojo, si usted quiere llevar su proceso de rehabilitación, su proceso de la vida a un nivel mayor, a lo sobrenatural, si usted quiere llevar sus capacidades, sus habilidades y sus convicciones a un nivel mayor, es importante que usted pueda oír. Dice que para quien es todo posible. ¿Se acuerda para quién es todo posible? Para el que cree. Ah, está bien. Al que cree, todo lo es posible. Pero dice que la fe viene por el oír.
y el oír la palabra de Dios. Muchos pueden estar aquí sentados en el devocional, pero no garantiza que tengan el oído inclinado, que tengan el oído educado. Es más, dentro de las patologías que hay, muchos escuchan y tienen confusión de voces. Yo le voy a regalar hoy le voy a dar unas recomendaciones, como cuando usted va donde el médico y el médico le recomienda, no coma grasa, no coma azúcar, haga ejercicio, haga deporte. Si usted tiene algo que también le puede dar una recomendación, no coma lácteos, y le da una serie de recomendaciones por su salud. Por la salud de su proceso de rehabilitación, le voy a enseñar algo que es fundamental, tanto en la vida espiritual y tanto en el proceso de rehabilitación, para que usted no se confunda. Uno tiene que aprender dentro del orden que Dios está trayendo y dentro de la restauración y de la rehabilitación. Uno no puede escuchar tantas voces, porque se puede confundir. Cuando uno escucha tanto, se confunde y puede errar. Estamos hablando de preceptos y amonestaciones. Y quiero darle un poquito de prioridad a esto, porque es muy importante en el proceso que usted ha iniciado, para que usted se pueda sostener. Dice el versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. La mayoría de los problemas es porque nosotros no aplicábamos, no inclinábamos ni la sabiduría, no inclinábamos el oído, no oíamos las palabras de los sabios. Muchas veces en nuestra casa, nuestra familia, las personas que nos querían, que nos amaban, nos daban recomendaciones, consejos, pautas, directrices. ¿Y qué hacíamos nosotros con eso? Ahí sí, como decían los abuelitos, entraba por aquí y ¿por dónde salía? No podemos, porque recuerde que qué es locura. Cometer el mismo error esperando resultados diferentes. Yo no puedo encontrar resultados diferentes, yo no puedo darle un giro a mi vida si sigo haciendo las cosas de la misma manera. Y parte de esos cambios y parte de lo que se está ordenando en nuestra vida es que usted aprenda a escuchar. Es más, el rey Salomón nos da recomendaciones y nos dice, por allá en el libro de Eclesiastés, nos dice que nos acerquemos más para oír. A veces las personas en el proceso de rehabilitación parecen metralletas. Mire a su compañero a ver si tiene cara de metralleta. ¿Qué es metralleta? No es una persona fea, no, no. Todos tienen aquí, todos tenemos aquí la gracia de Dios. De hecho, en la olla hay una persona que le dicen así. Yo pensé que era una persona agresiva, violenta. No, no es por eso. Es porque es una persona que cuando uno se acerca a tener un diálogo con esa persona, le suelta a uno unas ráfagas.
Y uno va a hablar con esa persona y esa persona tiene unos automáticos y está disparado. Y eso empieza. Y si usted nota, yo todo el tiempo estoy. Escuche, 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 escuche. Y yo me quedo quieto. Y uno escuche. Muchas veces uno tiene que esperar que suelte esa ráfaga. Ametralló a todo mundo para llegar al principio. Fundamental el principio. Si usted no educa el oído, no va a escuchar la voz de Dios. Y se va a confundir porque no va a escuchar las palabras de los sabios. Siempre se lo he dicho, no escuche a cualquiera. No escuche su propia alma. Escuche a Dios. Y para nosotros escuchar a Dios, tenemos que estar reposados. Si nosotros estamos... Uno en esto tiene que tener calma. Y claro, en un proceso de rehabilitación, donde nuestra vida está entrando en un orden, donde hay tanto ruido mental, donde uno ve grupos, subgrupos también, y escuchamos tanto, escuchamos de todo, pero no escuchamos lo más importante. Alguna vez pensé que el gran mandamiento del que hablaba la palabra de Dios era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y por muchos años lo enseñé de esa manera, hasta que vino un hombre sabio y me sentó. Y yo también estaba ametrallándolo a él. Y lo mismo, Matías, escuche, escuche, oiga. Y yo acelerado, disparado, la mente agitada, ansiedad, insatisfacción. Y uno suelta una carga, uno suelta una problemática, uno suelta una necesidad a través de eso. Le salen uno todos los síntomas. Ahí se ven los más de 100 síntomas. Ira, enojo, disgusto, enojo, insatisfacción, compulsividad, ansiedad. Yo escucho a veces y digo, a veces escucho a ciertos padres y ahí mismo digo, hay que meterlo a cirugía. Urgente. Hay que reanimarlo. Muchas veces uno escucha y dice, reanimación, sino que como no se ve, porque la enfermedad de nosotros no es tanto la física. La enfermedad de nosotros, entiéndalo, escúchelo, es del espíritu y es del alma. Pero si viéramos a alguien echando sangre, si viéramos a alguien hinchado, qué sé yo, si viéramos a alguien convulsionando, botando espuma, pues es más notoria la enfermedad del cuerpo. Y existen especialistas para ese tipo de enfermedades. Pero la enfermedad que nosotros trabajamos es la del alma. Esto es una clínica del alma. Y tremendo. Si usted se quiere sanar, si usted se quiere rehabilitar, empiece educando el oído. Es el primer mandamiento. Por allá en Deuteronomio. Oye pues, dice el Señor. Yo pensé que era amar y antes de llegar allá, Dios puso a oír. Si usted escucha,
usted puede amar a Dios. Si usted escucha, usted puede amar al prójimo. Si usted escucha, usted puede amarse a sí mismo. Pero muchas veces uno le dice a ciertas personas, esto. Mire, no es la cantidad. 2, 3 cosas, 4 cositas que usted escuche, que usted aplique este proverbio. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Nos toca que volver a este principio. Eduque el oído. Y se lo voy a buscar, mire, se lo voy a buscar porque es clave. Yo no quiero que se siga cumpliendo la estadística aquí, que más del 80% de lo que hablamos se pierde, porque usted no está dispuesto a inclinar el oído. No es solo escuchar. La mayoría aquí tenemos nuestros oídos buenos. La mayoría aquí nos sentamos, pero oír e inclinar el oído es ir más allá. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hay batallas que solamente se dan desde la convicción. Nosotros le paramos bolas a todo y no debe ser así. Por eso nuestro oído se tiene que codificar, se tiene que casar con ciertas voces, con cierta sabiduría. Y le puedo asegurar que es la clave. Mire, vaya un momentico a Deuteronomio. Deuteronomio 15. Es el quinto libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Ya está por allí? El 6, capítulo 6. Es el quinto libro. ¿Ya está por allí? Deuteronomios capítulo 6. ¿Ya está? El quinto libro de la Biblia. Sí, señor. Hace parte del Pentateuco. Ya está por allí, me dijo. ¿Qué dice el título? El gran mandamiento. El gran mandamiento. ¿Y qué dice el versículo 4? Para abreviar. Perdón, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Por qué le va a ir bien a uno? ¿Por qué le va a ir bien en el proceso de rehabilitación? ¿Por qué le va a ir bien en la vida? Porque uno haga todo, haga bien las cosas, porque tenga capacidades, habilidades o convicciones. Aquí hay mucho talento. Pero ahí no nos están contando eso. Hay personas que se frustran, es que no le tienen en cuenta a uno, es que no le dan la oportunidad a uno. Hasta le dicen así a uno. No le van a tener nada en cuenta de eso. Para que a uno le vaya bien, para uno poder poner en práctica el manual y la cartilla de la recuperación, le están diciendo en el versículo 3, oye pues, oh Israel. Ya no quite la palabra Israel y diga, oye pues, oh Matías, oye pues, oh, y ponga su nombre.
Y mire cómo lo reitera el versículo 4, Brandon. Señor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exacto. Resulta que Israel salió de Egipto. En Israel había rumba, habían conductas, había droga, había todo un estilo de vida dado a la esclavitud. Entonces Dios llegó y dijo, yo los voy a libertar y les voy a enviar un libertador que los saque de Egipto. Egipto representa esclavitud. Egipto representa todo lo que nuestra carne le quiere dar gusto, le quiere dar deseo, le quiere dar complacencia. Todo lo que nos hace sentir placer y nuestro sistema de recompensa se deleita. ¿Usted ha visto a alguien consumiendo enojado? No, Señor. Pero cuando estamos barriendo, sí nos enojamos. Cuando tenemos que cumplir con ciertas cosas, nos es incómodo. Yo este fin de semana estuve y hablábamos con Mónica y un grupo de amigos, estuvimos en un muy buen lugar. De verdad que yo no lo conocía, pero quedé admirado. En Armenia, las camelias, qué belleza, qué belleza. No lo conocía. Hotel Las Camelias, estuvimos ahí por temas políticos, un encuentro que se hizo allá por parte del senador, y todo era milimétricamente una norma, una regla. Siéntese aquí, párese aquí, váyase aquí, no puede ir sin esto, no puede ir aquí, a tal hora, en tal horario. Y fue como un reentrenamiento para nosotros. Y decía, ay, pero es que vea, ay, pero ¿por qué? Y yo oía a las personas incómodas, que yo no me quiero hacer aquí, que yo me quiero hacer aquí, pero ¿por qué este horario? Pero que ¿por qué tan rápido? Eso genera incomodidad. Pero cuando le estamos dando rienda suelta a la carne, yo no he visto el primero renegando cuando está en consumo. Pero cuando está teniendo la ropa, cuando está organizando, cuando le ponen reglas, cuando le ponen disciplina, cuando le ponen directrices, ahí nuestra carne choca. Entonces Dios cogió a Israel, que fueron esclavos. La palabra adicto viene de una traducción adictus, que representa esclavitud, esclavos. Los israelitas terminaron siendo esclavos en Egipto. Entonces Dios les dijo, les voy a enviar un libertador. Y ese libertador los sacó de la esclavitud. ¿Cuál era su esclavitud? ¿Qué se le dificultaba a usted? Incluso aquí más adelantico de este capítulo nos habla de la exhortación a la obediencia. A mí me rescataron de esa esclavitud también. Porque recuerde, no nos volvimos viciosos cuando nos metimos un cacho o nos inhalamos un polvo por la nariz. Nos volvimos viciosos cuando desde niños nos decían que volteáramos para la derecha y volteábamos para la izquierda. Ahí estaba yo. A los 11 años, ingobernable. A los 11 años, yo revolucionaba mi casa y se hacía lo que yo decía en mi casa. Yo montaba el imperio. Y claro, como por allá a los 20 años, yo vengo acostumbrado a tener el control y llego a los 20 años a una fundación y me quitan el control. ¿Cómo se pone mi ser? Ahí salió todo, la insatisfacción, la queja, la ansiedad, la compulsividad, me puse irascible. Entonces salen los israelitas de la esclavitud de Egipto y empiezan a atravesar el desierto. Entraron al proceso, entraron al entrenamiento. Entonces, en ese trasegar por el desierto,
Los israelitas ya no escuchaban al capitán. Es más, se hicieron hasta un becerro. Imagínense, se salieron tanto de la realidad que hicieron hasta un becerro para que les hablara. Se le postraban a lo que fuera, a un cactus. Háblanos, cactus. El que se encontraban a preguntarle la ruta. Y tremendo esto. Ellos no necesitaban nada de eso. Se iban a confundir. A muchos se los tragó el desierto. Muchos se quedaron en el desierto postrados porque empezaron a escuchar en el desespero. ¿Usted no le ha pasado que en el desespero usted escucha al uno, al uno, al uno, al uno, al uno, al uno? Aquí en la fundación, muchos caen en ese desespero y entregan su proceso a que se lo maneje el uno, el otro, el otro, el otro, y terminan guiándolos un ciego, terminan guiándolos uno más enfermo. Ellos no necesitaban de eso, ¿sabe por qué? Porque en el desierto Dios les había dado una promesa. ¿Usted sabe que hay una promesa de Dios para su vida? Señor. Ellos tenían una promesa, Dios les había dicho, cuando estén en el desierto, ustedes van a tener una columna de nube para que el sol no les caiga de manera directa, van a andar con sombrilla. Y cuando estén de noche en el desierto, van a tener una columna de fuego para que el frío no los limite. Tenían que escuchar eso. Tenían que escuchar la promesa de Dios, tenían que escuchar la voz de Dios, pero en el desespero, no, yo quiero volver a Egipto. Es más, dice que de labios honraban a Dios, de labios decían, acepto, acepto, de labios decían amén, pero que su corazón quería volver a lo mismo, quería volver a Egipto. Y en el desierto los estaban preparando para llegar a la tierra prometida, para cumplir las metas, los sueños, las expectativas. Para usted hay un propósito de vida muy grande, pero tienen que dejarse formar, tienen que dejarse instruir, tienen que dejarse reeducar. Y ese era el desierto que ellos estaban viviendo, porque iban a llegar a la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Lo que Dios ha hablado de usted, lo que Dios ha dicho de usted. Usted viene para grandes cosas. Dios lo escogió a lo más vil y avergonzado, Dios escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Créalo. Dios no lo creó usted, dice que Dios no creó cosas malas, lo que Él creó lo creó bueno y en gran manera. ¿Qué es bueno y en gran manera? Ahí está usted. Sino que aquí nos dijeron que no podíamos, que nos creímos otras cosas, donde yo me hubiera creído que yo iba a morir siendo un adicto. En consejo médico le dijeron a mi familia, me dijeron a mí, él muere así. Prepárese, resígnese para tener un adicto para toda la vida. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que yo escuché la voz de Dios. Yo te restauraré, yo te haré libre, yo te sanaré. Y me quedé con la voz de Dios. Yo no sé con qué voz se va a quedar usted. Yo no sé si usted le hace algo la palabra de Dios. Pero cuando a mí yo escucho, yo te restauraré, yo solté todas las demás voces y me quedé con esa. Y por eso, gracias a Dios, hoy estamos aquí. Sí vio cuál es el gran mandamiento, pero veámoslo en práctica. Sáltese unos versículos más adelante al capítulo 15 de este mismo Deuteronomio. Y hay un recorrido bonito, hay un trayecto bonito. Y por allá en el versículo, el Deuteronomio o el Pentateuco hace parte de toda la normativa, de todas las leyes. Es más, de ahí nació el derecho, de ahí nació todas las leyes.
una doctrina de leyes y de normas. En ese momento, estas eran las normas, esta era la constitución política, este era el código de policía, esta era la Biblia, este era el manual de Carreño. Su vida tiene que estar regida por preceptos y amonestaciones. Porque si nosotros no tenemos ese freno, nos desbocamos. Sigue diciendo, ya está en el capítulo 15. Sí, señor. Y hay una ley de las muchas que hay. Decía alguien, y los conocedores de esto, hay leyes para todo. El problema es que no se cumplen. Nosotros no podemos ser, eso está en el libro de Santiago, oidores olvidadizos. Nosotros no. Nosotros escuchamos para practicar. Nosotros cuando escuchamos, la palabra, el verbo se hace carne. Las palabras sí tienen poder. Créalo que las palabras sí tienen poder. Y sigue diciendo en una ley aquí, como para seguir hablando de inclinar el oído. Versículo 12. Está en el capítulo 15 y dice leyes de qué? ¿Aló? Leyes sobre los esclavos. Mire lo que dice. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo día, al séptimo le despedirás libre. Por eso aquí son 7 fases. 7 fases. ¿Cuándo queda libre? Al séptimo día. Al séptimo año. Séptimo día es un programa de Manuel Teodoro. Este es séptimo año. A ellos les tocaba más. 7 años para que les llegara la libertad. 7 años para terminar el proceso. Y cuando lo despidieres, Jesús lo llevó y lo modificó, lo mejoró. 3 años y medio, lo llevó a la mitad. Y Matías lo volvió y lo cortó por la mitad, 18 meses. Dice el versículo 13, cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando estoy. O sea, a los 7 años le dijo, no le mandes con la mano vacía. Compártele de tu bendición. Pero mire lo que dice el versículo 16. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti, a tu casa, y le va bien contigo. No me voy a ir. 7 años y no se iba. ¿Por qué no se va? Dice, porque te ama a ti, porque ama tu casa y porque le va bien contigo. Versículo 17. Tomarás una lesna o darás su oreja contra la puerta. ¿Usted sabe que Cristo es la puerta? Tomarás una lesna o darás su oreja contra la puerta. Será tu siervo para siempre. Así harás a tu criada. O sea, que este es un siervo por amor. Ya no pasaba a ser esclavo, era un hijo. Y cuando le horadaban la oreja, pasaba a tener parte en la herencia de su amo, en la herencia de la casa. ¿Qué nos da a entender este cuadro y esta ley? Que de ahí en adelante, cuando le habían horadado la oreja, ¿a quién iba a escuchar este siervo? No me están entendiendo.
no iba a escuchar a cualquiera. ¿Sabe qué representaba esta figura? Que su oído estaba codificada con una voz. El Hijo de Dios dijo, yo oigo y hago lo que veo y oigo del Padre. Este criado, ¿a quién iba a escuchar? A su amo. En esa casa, ¿qué voz se iba a escuchar? Pero muchas veces vivimos en una casa y escuchamos lo de otra casa. Este siervo tenía su oído codificado. Le voy a decir, yo aprendí a codificar mi oído y yo solo escuchaba a mis autoridades, solo escuchaba las personas sabias. A veces se acercaban compañeros de proceso, menor, haga caso, yo te lo he dicho. Y yo aprendí a bloquear esas voces en mi oído, porque ya había dañado procesos de rehabilitación por escuchar a quien no tenía que escuchar. Ni siquiera escucharme a mí. Porque a veces le dicen a uno, haga lo que le dicte el corazón. Y uno triste, angustiado, compulsivo, ansioso, ¿cómo se escucha uno? Mal. Para la conveniencia, para lo de uno, para su necesidad. Se lo voy a explicar en otras palabras. Esta ley la vivió el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿por qué pidió la herencia y por qué se fue de la casa? Porque ya estaba aburrido de escuchar al papá. Y le dijo, deme mi herencia que me voy. Y se fue a escuchar por allá, haga esto, invierta en esto, muévalo así, hágalo así, así. ¿Y cómo terminó viviendo el hijo pródigo? ¿Recuerdan la historia? Dice que terminó viviendo perdidamente. Se malgastó todo y terminó en un estado, si se puede decir, de indigencia. Terminó comiendo la comida de los marranos. Dice que algarrobas. En nuestro tiempo sería aguamasa. Y terminó comiéndose la comida de los marranos, de los cerdos. Y cuando él vuelve en sí, obtiene un despertar espiritual, dice que él escucha y dice, me levantaré, pediré perdón a Dios, pediré perdón a mi padre, y cuando él vuelve a la casa, que le ponen el anillo, le matan el becerro, lo calzan, lo visten y hacen fiesta. ¿Sabe qué dijo él? Padre, no soy digno, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe cuál fue la lección que aprendió el hijo pródigo? ¿Y sabe qué le estaba diciendo el hijo pródigo? Que el papá dijo, Dios mío, fiesta para mi hijo. Que cuando él le estaba diciendo, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus servidores, hazme como uno de tus siervos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Estoy dispuesto a escuchar. Ustedes conocen la historia del santo Job, un hombre excelente, con una familia, con demasiado dinero. ¿Y sabe cómo terminó Job diciendo? ¿Sabe cuál es la clave de Job? ¿Sabe de dónde salió? Porque a Job lo relacionan solo con la paciencia. La paciencia del santo Job. ¿Sabe cómo terminó el libro de Job? Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida, porque en los momentos del desierto volamos este precepto y volamos esta amonestación. ¿Sabe cómo terminó Job? Dios, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo quiere escuchar. Samuel, un profeta, un hombre que lo criaron en el templo, que su mamá lo soltó y se lo entregó al profeta, a Elí, a un sabio Elí. ¿Y sabe qué le enseñaron Elí a Samuel? A escuchar, a escuchar. Y una vez Elí le dijo, no me conteste a mí,
Dios lo está llamando, contéstele a él. Pero ¿sabe por qué puedo escuchar la voz de Dios? Porque educó el oído. ¿Sabe por qué podemos escuchar y entender la voluntad de Dios? Entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecto. Cuando educamos el oído. Usted no va a pelear aquí. Usted va a entender lo que Dios tiene para su vida y lo que Dios quiere para su vida. El santo Job, es más, de ahí nació una adoración bonita. Dice, hablaba lo que no entendía. Muchas veces hablamos lo que no entendemos, muchas veces hablamos unas sandeces. Y Dios nos deja que saquemos eso hasta que aprendamos a escuchar. Lleguemos nosotros a un nivel que digamos, Señor, habla que tu siervo oye. ¿Está dispuesto usted a escuchar lo que Dios tiene para su vida? Porque eso le implica dejar, soltar, morir, subirse a la cruz. Entonces, como muchas veces no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿sabe qué hace Dios? Lo que hizo por más de 400 años con los israelitas. A él no le gusta hacer lo que nosotros hacemos, que nosotros sí gastamos saliva que da miedo. Él prefiere silenciarse. ¿Y qué miedo? Los hombres de la Biblia le temían a que Dios se silenciara. Y por eso ellos preferían educar el oído para que Dios les hablara. Dice que Dios tiene para nosotros cosas grandes y ocultas, que ojo no ha visto, ni siquiera ha subido a corazón de hombre, las cosas que Dios tiene preparadas para los que nos aman, para los que lo aman. Pero ¿sabe por qué no nos las ha dicho todas? Porque todavía no estamos dispuestos a escuchar. Queremos hablar, queremos que nos escuchen, pero no estamos dispuestos a escuchar. Léase la historia del santo Job, léase la historia del hijo pródigo. Y lo único que aprendieron ellos fue a escuchar. Es un trastorno, muchos lo han desarrollado a niveles mayores. Muchos pueden estar allí aparentemente tomando nota, pero acá están con otras voces. ¿A qué horas termina? ¿A qué horas acaba? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Será que me va a llegar la visita? ¿Será cómo estará mi familia? ¿Cómo estará mi mamá? ¿Cómo estará mi esposa? ¿Cómo estarán mis hijos? Y a veces cuesta conectarse lo que yo le hablo, las funciones ejecutivas del cerebro. Por eso nos cuesta prestar atención, por eso nos quedamos dormidos, por eso nos da piquiña, nos desesperamos, por eso nos aburrimos. Por eso perdemos la motivación, por eso quebrantamos ciertas leyes y ciertas normas. En quietud y en reposo conoceréis que yo soy Jehová. Ahí Dios le da la victoria a usted, ahí Dios le da la clave. Cuando yo tengo situaciones y tengo adversidades, yo me quedo quieto, me pauso, me calmo, me reposo, me recojo. Y ahí mismo, aquí es, esta es la que hay que hacer, y contundente, al blanco. Cuando usted escucha la voz de Dios, va a la fija siempre. Tiro al blanco, va a la fija. No da pasos inciertos, no da pasos en falsos. Vamos siempre a la fija. Quedémonos hoy, esto es terapia. Aprender o no a escuchar, a inclinar el oído. Tiene que ver con un acto de humildad que es fundamental y que todos nosotros lo necesitamos. Escuchar lo que Dios tiene para nosotros, escuchar órdenes, escuchar correctivos. Cuando yo me salgo de aquí, por eso me tienen que llevar de otra manera, porque no fue suficiente. Por eso el hijo pródigo no estaba dispuesto a escuchar y se fue de la casa. Y cuando él decide volver a la casa, le dijo, padre, vengo dispuesto a escuchar todo. Y el padre le dijo, fiesta para usted. Job terminó perdiendo todo.
Es más, Job vivió unas condiciones tan difíciles que se rascaba con un tiesto y se le desprendía la carne. O sea, se le desprendía la carne, la piel. Pasaba la gente y se burlaba. Y cuando volvió a escuchar, cuando le dijo Dios, habla que tu siervo ya está dispuesto a escuchar, pum, automáticamente le empezó a ir bien, le devolvieron todo. Y dice que llegó a tener 3 veces más de lo que tenía. Era un hombre multimillonario, era un magnate. Si usted aprende a escuchar, mi hermano, Dios lo ha llevado a este nivel muy grande. Pero usted tiene que estar dispuesto a escuchar eso, a atesorarlo en su corazón, a aplicarlo a su vida. Porque si usted escucha, hasta el enemigo le habla a uno, hasta el diablo habla. En el Edén Dios habló, pero la serpiente vino y habló. La cizaña habló, la intriga habló. Bloquee su oído, codifique su oído. Yo solo escuchaba en rehabilitación a los que me direccionaban mi proceso. Yo no me ponía a prestarle el oído a nadie. Ah, que este man, ¿qué tal? Nada, yo tengo mi autoridad, yo tengo quien guía mi proceso, yo tengo quien me dice esto y esto. Una vez casi la embarro, me puse a escuchar lo que no tenía que escuchar. Y tenía un mes exactico, me dijeron, con un mes usted se para. Y al mes fui a empaqué la ropa. Me pusieron a escuchar lo que yo no quería escuchar. ¿Cuál mes? ¿Qué cree? Ay, vaya desempaque. Y donde hubiera escuchado esa voz, no estuviera hoy aquí. Y casi meto la de caminar por escuchar mal. Hay que escuchar bien. Escuche la autoridad, escuche los conductos regulares, escuche quién guía su proceso. Y esto aplíquelo en la vida, no escuche a todo el mundo. Así le hable bonito, así le traiga soluciones, así se lo muestre fácil y rápido. Porque en el desierto, atravesar el desierto, en el desierto, a eso se los tragó la tierra. No, por aquí es más cerca, coja este atajo, venga, voltea aquí. Y salen los encantadores de serpientes. Eso es como cuando a una mujer le empiezan a hablar bonito. ¿Cae o no cae? Dicen que son más auditivas. Y si empiezan ahí, dice, ¿no? Hola, preciosa, tan bonita que se te ve esa lagaña, tan bonita que se te ve eso. Sí, de verdad. Es lo que dicen. Porque dicen que son más auditivas. Por eso tienen más conexión con las emociones. Por eso a veces lloran más. El hombre más visual. El hombre le gusta mirar. 90, 60, 90. Pero igual por cualquiera de los dos lados nos pueden extraviar. Este es un sentido que puede ser extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y en la rehabilitación, en las fundaciones, hay gente que le habla a usted bonito. A mí me decían, ay, ¿usted qué hace aquí en esta fundación? Dígale a su familia que lo lleve para otra, dígale que lo lleve para un VIP. En estos días me dijo una señora, no, mi hijo no quiere. Porque él haya ese oficio. Me dijo, Matías, yo lo voy a llevar a otro lugar donde a él no le toca hacer oficio. Ella escuchó al hijo, pero no escuchó a Dios. Usted antes de escuchar en la tierra tiene que escuchar en el cielo, si quiere ir a la fija. Porque mi propia voz me decía, ya está listo al mes, mi propia voz decía, con 6 meses es mucho, mi propia voz me decía a mí, no, ya hasta cuándo. Y la voz de Dios muchas veces es contraria a nuestra propia voz, a la voz de nuestra alma, a la voz de nuestro parecer.
Codifique su oído. Eso representa esa ley de los esclavos, que ellos codificaban su oído. Y yo no me ponía a escuchar. Donde yo no estuviera así, vuelvo y le digo, no estuviera aquí. Yo salgo de la fundación y me dicen, busque quien guíe su proceso. Yo tenía un trabajo de más de 4 millones en esa época. Y fue duro, porque el que guiaba mi proceso en ese momento me mandó a carretear. Y a veces no me ganaba ni el día, ¿qué es el día? 15,000, 20,000 pesos. Y yo quería era escuchar el trabajo que, yo ya me veía rapidito, un carro, tan, esto, lo otro, que no es malo. Pero aprendí a escuchar al que me guiaba el proceso y después de 6 meses me di cuenta que fue la mejor elección haberlo escuchado a él. Que me estaba perdiendo, pero ¿cómo yo voy a dejar esa oportunidad? Mire, rapidito. Yo dije en 6 meses ganando más de 4 millones en un año. Y fuera de eso, las comisiones podían hasta duplicar eso. Irme a solear una carreta por 15,000, 20,000 pesos, yo lo veía mal. No quería escuchar eso, porque mis oídos quieren escuchar lo que les gusta, no lo que necesitan. Y me di cuenta que no estaba preparado para ganarme esas cifras, para estar en zona de confort, porque allá era en una oficina, en un escritorio relajado. Importaciones, con importaciones. Con mi familia, la gente del comercio, el centro, tengo familia en el centro en Cali, mi papá. Y después de 6 meses tuve que ir a pedirle perdón, porque me estaba dificultando escuchar al que me estaba diciendo, vaya con una carreta, vaya poco a poco. Si hubiera tomado ese trabajo y no hubiera escuchado, yo sé que rapidito me hubiera recaído. De pronto no en el primer pago, en el segundo, en el tercero, se me hubieran subido los humos, me hubiera vuelto un loco y me hubiera empezado a dar los permisos y creo que no estuviera aquí. Pero a veces es mejor el bocado seco y en paz. Y el hombre me tiró por el bocado seco y en paz, el que dirigía mi proceso. Y llegué a tener un negocio con 15 trabajadores y todo, en el momento y en la hora que era adecuado y que era correcto, pero todavía no estaba preparado para eso. Lo veía mal, lo veía injusto. Y yo hubiera podido taparle el oído a eso. Pero bendito Dios, en la fundación me enseñaron a ser receptivo, me enseñaron a escuchar, a no poner la mía, a no poner mis argumentos. Antes me los tumbaban. Venía Dios y cogía y me barría todos mis argumentos, me tumbaba mis planes, me tumbaba mis metas. Porque los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Y a muchos se les dificulta entenderlo, porque no escuchan. Familia, Dios los bendiga, yo los voy a con eso, yo también me voy a quedar con esto. Ojalá nos sirva, ojalá lo pongamos en práctica, pero es muy importante la escucha. Es muy importante y es clave la escucha. No seamos necios, no llevemos la contraria. Y no es por mal, y no es por tenerlos a ustedes toda la vida en la fundación. No es por eso. Esto es un entrenamiento y estamos siendo reeducados. Y créalo, que si usted lo pone en práctica, le va a ir muy bien hoy y siempre. Gracias para todos, feliz inicio de semana. Y ahora nos vemos. Dios los bendiga. Chao, chao.